El gobierno ya prevé que va a haber fuertes resistencias al presupuesto cero que ha anunciado en los precriterios para armar el presupuesto del próximo año. Resistencias de parte de funcionarios, gobernadores, porque se tocarán programas y dependencias gubernamentales. Pero ¿qué significa esto de presupuesto cero? Es ajustarse el cinturón, es una reasignación, es un recorte. ¿De qué estamos hablando cuando vemos las perspectivas del presupuesto del próximo año? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos a tener nuestro debate de hoy sobre este tema con dos especialistas en la materia. El gobierno prepara un rediseño del presupuesto para enfrentar un panorama complejo y difícil de la economía en 2016, como consecuencia de la baja en el precio del petróleo desde mediados del 2014 y al ajuste del gasto público en ese año por 124,000 millones de pesos. La depreciación del peso y la inminente elevación de las tasas de interés en Estados Unidos agregan factores de incertidumbre que obligarán, en palabras del Ejecutivo, a hacer más con menos dinero. Le han llamado presupuesto sobre una base cero, porque implicaría una evaluación conforme a resultados de cada dependencia de la administración y de los programas sociales, así como de los fondos para los estados y municipios. No obstante, hay programas etiquetados y criterios que no podrán modificarse, salvo que lo haga el Congreso, como el pago de la deuda o recursos que se asignan a sectores estratégicos. Por eso, desde el Congreso anticipan que vigilarán de cerca el presupuesto 2016. ¿Será un apretar del cinturón para la administración pública? ¿Cuáles programas se modifican y qué no? ¿Cuáles son los escenarios del 2016 sobre lo que se trabaja? Posiciones. Número 1. El presidente ordenó hacer una revisión profunda de los programas y políticas públicas para ajustar a la nueva realidad económica del país y hacer más con menos. Número 2. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que tenemos que prepararnos para los escenarios menos favorables, pues nadie puede predecir cuál será el precio del petróleo para la elaboración del presupuesto 2016. Número 3. Los dirigentes del PAN y PRD, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente, aseguraron que sus partidos vigilarán que durante el rediseño presupuestal del próximo año no se eliminen los programas sociales ni proyectos productivos que benefician a los mexicanos. Número 4. Navarrete aseguró que su partido no aceptará que los ajustes se hagan recortando el presupuesto de los proyectos productivos y sociales. Además, señaló que sin acciones para combatir la corrupción, nadie va a creer que haya una política de austeridad. Número 5. Jorge Sánchez Tello, economista de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, explica que el término es equivalente a un borrón y cuenta nueva. Arrancamos con opiniones encontradas y como le adelantaba en un principio vamos a hablar de qué es esto del presupuesto cero, que sin que todavía se conozca y se comprenda bien de qué se trata, ya el gobierno está anticipando que seguramente va a tener fuertes resistencias por parte de dependencias, estados, gobiernos estatales y municipales, y ese es un buen termómetro de lo que nos puede esperar con el presupuesto del próximo año. Y para discutir sobre este tema, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Sony Villa. Sony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Directora del programa de gasto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Usted la conoce, ya ha estado con nosotros. ¿Qué tal? Y está también conmigo, muchas gracias por estar aquí, Elvira Méndez, de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Así es, muy Gracias, buenas tardes. gracias a ambos. Y si quieren vamos a arrancar por lo más simple, y es a poco de meternos un poco a leer, y seguramente el público tiene las mismas dudas que yo y los demás, es qué es esto del presupuesto cero, si lo que estamos hablando, como de repente se ha incluso escuchado, Sony, es de una especie de borrón y cuenta nueva o un partir de cero. ¿Qué significa base cero? Claro. Estrictamente, si nosotros nos vamos a revisar la bibliografía y justo el presupuesto base cero se adopta de las maneras de presupuestación de los negocios, ¿no? Y entonces cuando hablamos de un presupuesto base cero, pues se trata efectivamente de decir, bueno, sabes que borrón y cuenta nueva, no me importa los montos que les he dado anteriormente a todas las cosas que debería de hacer, y voy a rehacer mi presupuesto sin tomar en cuenta lo anterior.
Sin embargo, en México, hablando de un presupuesto público, pues tendríamos que ver en todas las cosas ineludibles o irreductibles que no podemos cambiar, uno, porque son obligaciones del Estado, o dos, porque ya vienen inscritas en la ley y pues para eso desde el lado del gobierno ejecutivo pues no pudiera hacerlo unilateralmente, tendríamos que tomar en cuenta a que se deberían de hacer modificaciones desde el legislativo y entonces no es un juego de una sola persona. A ver, entonces déjame ver si entiendo, déjame abrir esta disyuntiva y llevarla con María Elvira, y es, a ver, esto de borrón y cuenta nueva puede significar como en los negocios, empezar de cero, pero también puede significar un mensaje del Ejecutivo, del gobierno a gobernadores, dependencias, un mensaje muy claro de no te voy a dar lo que te venía dando necesariamente o en automático. Es decir, se acabó digamos, el planteamiento inercial. O la negociación de a partir de lo que me diste no me puedes dar menos, sí, te pueden dar menos. ¿Cómo ves tú? Correcto. ¿Es político o económico? ¿O es digamos, un asunto político o de negocio? Yo creo que se están aquí conjuntando los dos panoramas, derivado de que efectivamente la Secretaría de Hacienda, al momento de estar recortando o llevando a cabo esta nueva planificación, los recursos que tenían proyectados los estados, los gobiernos, municipios, etcétera, pues van a empezar precisamente de no contar con un presupuesto asignado. Pero sí se tiene que cuidar la parte de todo lo que es la seguridad social, que son las pensiones, la parte de educación, etcétera. Entonces allí el presupuesto tiene que ser verdaderamente muy bien pensado para no afectar a las familias mexicanas, ¿no? Entonces, allí se está conjuntando la parte tanto política como económica del país. ¿Pero qué significa un presupuesto no asignado? Bueno, a ver, primero, ¿Qué quiere decir eso? Cuando un presupuesto no está asignado es que nunca te he dado nada, vamos a partir de ahí. Sin embargo, pues hay que pensar que hacer un presupuesto base cero desde la perspectiva pública no tendríamos que estar hablando de un base cero, porque ya tenemos cosas que tenemos que pagar, como la deuda. Entonces, desde que ya tienes de entrada el pago de deuda, no puedes decir que es un base cero. ¿Cuáles son los ¿Por qué no vamos a hablar de una reestructuración del gasto? Y entonces sí, ¿no? Vamos a pensar en que tenemos cosas que no necesariamente son eficientemente gastadas y con base en eso es lo que podemos modificar. ¿Cuáles son los irreductibles? Pues tenemos todo el pago en pensiones, tenemos todo el pago de la deuda. Si tú a los estados y municipios les dices, no te voy a dar el dinero que te daba anteriormente, sí, sin haberles dado chance de tener una reestructura fiscal al interior, pues obviamente creo que más de uno van a saltar. Entonces, pues yo veo un poco difícil que le quitemos algo a los estados de lo que ya le damos. Pero a ver, en términos de porcentaje del gasto, ¿cuánto es el irreductible, a cuánto ascendería? ¿Qué proporción del gasto total? Pues estamos hablando de que no puedes mover aproximadamente un 70% y tienes como margen nada más para poderte mover entre un 5.98 y un 6%, ¿no? Cerremos en un 6%. ¿Qué significa eso? Que, o sea, ¿6% sí puede ser reasignado? No reasignado, sino que en este caso se tiene que ver la prioridad de los programas para que ese 6% vaya directamente a los programas sociales, ¿no? ¿Y cómo los van a modificar? ¿Cómo se va a hacer la reestructura? ¿En función de qué criterios? ¿O qué implica el base cero en términos de reestructura, como tú decías, o de reestructura del presupuesto? Claro, pues bueno, primero vamos a establecer las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del gasto que tenemos que tener? Y ahí están los irreductibles, que en 2010 eran del 77%. Sin embargo, pues tal vez podemos hablar de una reestructura gradual del gasto público. ¿Qué es lo que primero nos tenemos que fijar? Pues ¿por qué no vamos a ver todos esos programas que tenemos de promoción y fomento, de evaluación, de gestión pública, que bueno, sí son necesarios, pero en verdad son eficientes? ¿En verdad necesitan ese 6% que bueno, aquí el 6% decimos que no es tanto, pero si hablamos de 200 millones de pesos, 200,000 millones de pesos al menos, pues qué ciudadano no quisiera uno de perdido, ¿no? Entonces, eso es para empezar y eso es lo que pudiéramos hacer en el corto plazo. Si hablamos de un mediano plazo, pues entonces vamos a pensar en las reglas de operación de los programas, vamos a hablar de los programas específicos, vamos a hablar de los programas que tienen cierto
nivel de beneficiarios ya comprometidos, porque la ciudadanía se acostumbra a que que recibe un subsidio por alguna beca, que bueno, si le dices al niño, mañana te voy a quitar la beca, pues tiene un costo de oportunidad que cubrir, ¿no? Claro. Y entonces es probable que se salga y no queremos eso. Entonces, en el mediano plazo, pero ojo, hablemos de un mediano plazo que no creo que pueda pasar, tiene que pasar más de un año, para que entonces podamos cambiar ese otro 17% más o menos, que son todos estos programas que ya existen y que tienen algunas reglas de operación, otros no, pero que son programas que ya están comprometidos. Pero del otro 77%, pues fijo, no hay difícilmente nos vamos a de tocarlo. Claro, y además en experiencias previas, o sea, cuando hablamos de un presupuesto base cero, a final de cuentas, cuando te pones a analizar, terminas que viene siendo un presupuesto base 80, porque no puedes cambiar más allá, porque existen muchos compromisos por parte del gobierno que en el corto plazo es muy difícil de cambiar. Ahora, tú decías, hay un margen de maniobra de 6%, Sonia hablaba de prioridades y la pregunta es, bueno, ¿en función de qué se ordenan estas prioridades? ¿Cuáles son los escenarios, por ejemplo, que tú te estarías viendo? Que ya los anticipó un poco el secretario de Hacienda, Videgaray, diciendo que hay que prepararse para escenarios difíciles y complicados. Claro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, en principio, de que el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo viene, en este caso, mostrándose a una baja, y tanto Bank of America como Goldman Sachs han pronosticado un precio promedio de aproximadamente $35, ¿no? Entonces, bueno, o sea, más bajo de lo que hoy está. Hoy estamos a cerca de 40, ¿no? 52 más o menos. 52. Así es. Entonces, esto también es una mala noticia, ¿no? Porque obviamente no vamos a tener los ingresos que se habían proyectado. Ahora, hay que tomar eso en consideración. También vigilar que los programas no se estén duplicando, ¿no? Los programas sociales. Entonces, el gobierno, el Estado, el municipio puede empezar a revisar sus programas prioritarios y a partir de allí ver cuáles están duplicando, para que así podamos tener una planeación más eficiente. ¿Cómo ves tú? ¿Ves ese escenario de $35 el barril del petróleo? Porque pues sería una merma otra vez de recurso importante. Bueno, lo que pasa es que nos acostumbramos a una borrachera del petróleo, donde todo el mundo tenía más recursos y pues no había ningún problema, ¿no? Porque el precio del petróleo era muy alto y pues quiero más dinero, pues ahí te va más dinero porque en teoría tengo, ¿no? Y después nos acostumbramos a que podíamos aplicar una regla de déficit fiscal que estaba solamente para casos exclusivos y específicos y necesarios, que después los hicimos costumbre, ¿no? Y bueno, pues de ahí es que ahora tenemos una deuda que decimos, bueno, no nos podemos seguir endeudando, pero además es que para poder tener estas prioridades es una oportunidad de oro del gobierno federal para realmente alinear el presupuesto a su Plan Nacional de Desarrollo, que bueno, pues a lo mejor es un instrumento que ni siquiera lo tomamos muy en cuenta, pero una política pública sin presupuesto es una política pública inoperante. Y entonces eso es muy buen momento, es un muy buen momento para preguntarnos qué pasó con la seguridad social universal, ¿no? ¿Va en serio o no? O sea, vamos a ponernos a pensar bien en la estructura que tenemos de la población, por ejemplo. Sí, eso quedó ahí en el olvido, ¿no? Claro, y tenemos una población que cada vez es más vieja, pero seguimos dándole más y más dinero a una educación básica, que no es malo porque la educación básica todos la necesitamos y queremos una educación básica de calidad. Pero si cada vez es menos la población que te demanda esos servicios, pues tal vez necesitaríamos cambiar la orientación del presupuesto a atender una población que es cada vez más vieja. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y regreso para que sigamos viendo cuáles son, digamos, los distintos escenarios y en función de eso, cuáles creen que son, dentro del margen de recortes, los programas y las dependencias que se verían afectados desde su punto de vista y cuáles no, en función pues, de lo que han anunciado, de los resultados. ¿Quién, y además, quién y cómo va a medir eso? Porque seguramente habrá quien no esté de acuerdo con los criterios aplicados, sobre todo los afectados. Ahora, de lo que queda, ¿dónde crees que se pueda recortar y dónde crees que no se pueda recortar? En función, evidentemente, pues de un escenario tan volátil como no sabemos cuánto va a estar el precio del petróleo, pero tampoco sabemos la Fed cuándo y cómo y hasta qué punto van a subir las tasas de interés en Estados Unidos. No sabemos cuánto va a cerrar el peso mexicano a final de año. En fin, pues esto parece como
Sony, como una de esos gatos llenos de interrogantes, ¿no? Claro. De incógnitas. Sí, bueno, a mí me gustaría, en lo personal, y creo que en CIEP hemos hecho un gran esfuerzo por esto, y existe una iniciativa que es 800 voluntarios, es que antes de hacer nada y antes de decirle vamos a recortar todo, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos que hacer un análisis de todo el gasto público como tal. Y bueno, para eso pues está bastante complicado per se, y hacerlo en 3-4 meses, la verdad es que resulta todavía más. Si nosotros quisiéramos ver, pues a lo mejor deberíamos de empezar viendo cuáles son los programas que tienen evaluaciones, cómo han sido evaluados. En México venimos de una cultura de presupuesto basado en resultados. ¿Todos tienen evaluación de resultados o no? No. Pero ese supuestamente iba a ser el criterio, ¿no, María Elvira? Así es, para ver cuáles sí, cuáles no y cuánto. Exacto. ¿Y entonces Exacto. ¿cómo van a poder operar eso? Sí, allí la situación radica en que una vez que ya se tiene la prioridad de todo lo que son los programas, pues no descartar a quién, a la población pudieras en este caso estar afectando, ¿no? Entonces allí va a ser bien importante considerar nuevamente, reitero, la parte de pensiones, educación. Pero digamos que eso ya lo tengo fuera, Sí. O sea, es deuda y pensiones no las puedo tocar. Exacto. De ese 6%, ¿qué crees que se puede ir y qué no? Digo, te lo digo porque, por ejemplo, de entrada ya salió PAN y PRD a decir vamos a vigilar muy de cerca que no se vayan a hacer recortes sobre programas sociales. ¿Qué crees tú de los que no tienen evaluación que puedan ser modificados? Por ejemplo, en materia de que no están dando resultados, podría ser una parte de recorte en materia cultural, por ejemplo, ¿no? Que aunque sí nos va a afectar porque va de la mano con la educación, pero que primero pues hay que salvaguardar esa realidad. Por ejemplo, hace 2 días el rector de la UNAM estaba incluso requiriendo o solicitando mayores recursos para la educación, ¿no? Entonces, La educación universitaria. La educación universitaria, exactamente. Entonces, considero que, bueno, vamos a partir de allí, ¿no? Esas son las consideraciones que pudiéramos en este caso tener. ¿Cómo lo ves tú, Sonia? Bueno, porque, a ver, ¿cómo vas a recortar si la medida, digamos, el criterio es la evaluación? Hay muchos que no tienen evaluación sobre resultados, entonces, ¿cuál? Claro, No en queda CIEP, claro. en CIEP nos gusta mucho hacer una cosa que se llama análisis de incidencia. ¿Qué es esto, el análisis de incidencia? Es a ti como ciudadano, ¿cuánto te toca en el bolsillo? A ti como ciudadano, ¿cuánto me beneficia que se gasten 20 millones en seguridad pública? Bueno, pues vámonos distribuyendo, y a fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Y esto va a ser decisión tanto de la Secretaría de Hacienda como de los diputados, decir qué es lo que necesitamos. Queremos que todos los programas sean progresivos, queremos que todo sea regresivo, queremos una igualdad, y bueno, son el tipo de análisis que a lo mejor pueden ser más sencillos de hacer, entre comillas, siempre y cuando todos los programas tengan objetivos claros, que para empezar ya es complicado. Sí. Y para seguirle, pues es que también deberíamos de buscar eficiencias en el gasto desde la gestión. O sea, ¿por qué? Porque tenemos, y un ejemplo bien sencillo, tenemos guarderías. Guarderías tenemos en Sedesol, guarderías tenemos en el IMSS, guarderías tenemos en el ISSSTE. Y cada una de las guarderías tienen sus secretarias particulares que son pagadas por diferentes instancias. Pues bueno, pues es que a lo mejor lo que necesitamos es homologar esas esas guarderías que, pues los aparatos administrativos son grandes per se, y acortar esos aparatos para poder ser más eficientes. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Y después tienes programas como Procampo, donde se está demostrado que es un programa regresivo, pero ¿y qué? O sea, por ser regresivo es malo. Y son de los tipos de discusiones y debates que debemos de poner en la mesa, porque ¿qué es lo que queremos? Primero hay que pensar de los objetivos que queremos, también hay que tener una reestructura de ¿Hay evaluación, por ejemplo, sobre Procampo? Hay evaluaciones de Procampo. Sí es de los programas que Sí, todos los programas sociales están evaluados. El problema radica en los programas que no son sociales. Okay. Otra parte muy importante, sobre todo, es con los programas y proyectos de inversión. Ahora el secretario nos dijo que los programas y proyectos de inversión se va a buscar que la iniciativa privada participe. Pero hay que cuidar mucho hasta qué punto puede participar
la iniciativa privada o hasta qué punto está interesado. Por ejemplo, hay carreteras en algún pueblo perdido de la sierra de donde se te ocurre que ningún empresario va a querer un peso, no llevan a nada. Exacto. Y entonces... Y tampoco las puede ser de peaje para... y son del tipo de discusiones que vamos a tener, ojalá y se den sobre la mesa. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo, con los programas y proyectos de inversión de Pemex. ¿Por qué? Porque a partir de que es una empresa productiva del Estado, tiene capacidad de emitir deuda. Entonces, si dejamos de lado y hacemos un corte por ahí, pero por el otro dejamos que Pemex se endeude y que así financie esos programas que ya no están dados desde el presupuesto, pues entonces tenemos un balance primario que no necesariamente es para mejorar. Ahora, no llegamos, digamos, de una época de bonanza, Maribel. Claro. Llegamos desde septiembre, más o menos desde la mitad de 2014 se está cayendo el precio del petróleo. Entiendo que las garantías, los seguros petroleros vencen en agosto. Y además traes ya un recorte que le llamaron preventivo de 124,000 millones de pesos que se anunció cuando fue en enero, ¿no? Es decir, ¿cómo te imaginas ya la configuración de este presupuesto con los criterios que están adelantando, pero si en la práctica va a significar un nuevo apretón, un nuevo ajustarse el cinturón? Sí, definitivamente. El secretario Videgaray ha anunciado que el gobierno federal debe apretarse el cinturón precisamente para que la política fiscal que ya se planteó de un inicio no vaya a repercutir seriamente en los bolsillos tanto de las personas físicas como de las personas morales. Entonces, si el panorama está de verdad un tanto difícil, ahora se tiene proyectado que ya esto se estará autorizando en agosto-septiembre, ¿no?, para estar en la jugada, pero sí el panorama está un tanto complicado. Precisamente porque todos los ingresos en materia de petróleo pues disminuyeron drásticamente, ¿no? Y eso pues nos ha pegado a todos, a la industria minera, a la industria de manufactura, etcétera. Entonces, de igual manera, las empresas están teniendo que llevar a cabo una planificación adicional, ¿no? Porque los ingresos que también ellos esperaban, pues ya no son los mismos, derivado a que por el bajo precio del petróleo, pues se han incrementado en este caso sus precios en materias primas, en fin, ¿no? Claro, la evolución del mercado interno y de... Ahora, 124,000 millones fue el recorte, en enero. Esta reasignación en un escenario de un precio del petróleo a 35 y un punto arriba la tasa de interés en la Fed, más o menos, ¿cuánto crees que podría traducirse en un recorte adicional en el segundo semestre o hacia 16? Bueno, pues realmente tendremos que ver en qué niveles nos vamos a poner de acuerdo, qué queremos quedar, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues todas estas reducciones, vamos a ver que pudiéramos necesitar un nuevo IVA, por ejemplo. Y estamos hablando del tamaño del IVA. Y bueno, eso es lo que necesitamos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Esa es la gran pregunta. O sea, espero que no de los mismos de siempre. Esperemos. Creo que los mismos de siempre ya están un poco agotados. Se nos fue el tiempo corriendo. Les agradezco a las dos muchísimo que hayan estado con nosotros en Opiniones Encontradas. María Elvira Méndez, de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Un placer. Y Sony Villa, del Centro de Investigaciones Presupuestarias. Muchas gracias. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca el tema porque va a ser además ineludible. Claro. Sobre todo, me imagino que después de las elecciones será uno de los temas más recurrentes, cómo se van a poner las perspectivas económicas en este país. Gracias a usted. Claro. Vamos a tenerlo informado sobre este tema que le interesa, es su bolsillo, es su patrimonio, es su perspectiva, es la economía en general, pero sobre todo la incidencia, retomando lo que decía Sony, en cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.